amigos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos llegar hasta la comunidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, donde quiera que ustedes se encuentren. Gracias por permitirnos estar ahí. Gracias por darle clic a este espacio. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas. Hoy, viernes 20 de septiembre del año 2019. Los saludo con el gusto de siempre, amigos cibernautas. Y bueno, hay algo muy importante que tratar el día de hoy. Algo que está en la palestra de la política nacional y que bueno, está levantando mucha ámpula, está levantando mucha polémica. Es la propuesta del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena, quien bueno, ha llevado hasta la tribuna una propuesta para manejar y para ver cómo se puede reducir el presupuesto que se está manejando en algunas dependencias y que lógicamente también hay que decirlo, el clamor ciudadano en muchas ocasiones ha sido claro en el excesivo gasto que muchos organismos autónomos ejercen dentro de su presupuesto. Hoy nos acompaña en la entrevista el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, a quien lo saludo afectuosamente. Diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Diputado, pues gracias por la comunicación, gracias por permitirnos estar contigo. Este tema, diputado, que has llevado a la tribuna de la Cámara de Diputados, donde se pretende pues reducir el presupuesto en el año 2020, gastos excesivos en algunas dependencias, organismos autónomos del gobierno federal. Platícanos esto y cómo está siendo valorado, toda vez que tú eres el impulsor de esta propuesta. ¿Cómo está siendo recibida por los órganos autónomos del gobierno federal? Oye, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Y te cuento la propuesta que traemos. Mira, nosotros creemos que los órganos autónomos no se han adecuado al tema de la austeridad. Como tú sabes, uno de los postulados, uno de los principios, algo que siempre hemos luchado en Morena es el tema de la austeridad, que no haya gasto público, que no haya derroche de dinero público en las instancias del poder público. Los órganos autónomos son parte del Estado mexicano. ¿Mande? Y los órganos autónomos son parte del Estado mexicano y mandan su presupuesto junto con el Ejecutivo, lo envían al Ejecutivo, el Ejecutivo lo adjunta y nos los envía a nosotros. Nosotros decidimos qué aprobamos y qué no aprobamos, es nuestra facultad constitucional. Y yo estoy proponiendo tener una reducción de casi 1.900 millones de pesos a estos organismos autónomos y que ese ahorro se pueda destinar a los niños con cáncer, a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué estoy proponiendo ese recorte? A ver, porque son rubros, yo me di a la tarea de analizar por rubros y unos gastos que ya son inadmisibles en esta nueva realidad social. Y te cuento cuáles son: viajes al extranjero, sí, viáticos al extranjero, pago de telefonía celular, lavandería, sí, alimento para animales, subcontrataciones, todo eso, congresos y convenciones, cantidades millonarias para organizar congresos y convenciones. Todos esos gastos son gastos que no son necesarios para la función de un órgano. Sí, oye, pero digo, la verdad que esto llama mucho la atención, no se había tocado este punto, aunque tú anteriormente, porque también estás encargado de un tema muy importante que es la reforma del Estado también en materia de partidos políticos y todo esto, donde se pretende llevar a cabo también un ahorro muy importante y que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tanto, diputado federal, qué tanto podría afectar un recorte importantísimo, diríamos así, precisamente a un órgano? Digo, todos los órganos son muy importantes, pero te estoy hablando de este organismo que tiene que ver con la organización de los partidos políticos y que tiene que ver con la democracia en nuestro país, el Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de más de, creo que un recorte de más de 1.000 millones. 1.000 millones más o menos es lo que estamos proponiendo. Pero mira, a ver,
lo que estamos haciendo es haciendo algo con responsabilidad. De ninguna manera queremos recortar dinero a esos órganos que le impidan su función. Por ejemplo, el INE, pues su función es organizar elecciones. Sí. El Instituto Federal de Telecomunicaciones administra el espectro radioeléctrico. El INEGI pues realiza encuestas. Sí. El próximo año está el censo. Esas son sus funciones principales. Esas Sí. evidentemente las tenemos que defender y proteger y darles presupuesto. Pero tú estarás de acuerdo que dentro de sus funciones principales pues no está ir al extranjero, no está pagar lavandería, no está pagar celular, no está organizar congresos y convenciones. Esas no son sus funciones principales. Sí. Entonces en esos rubros es donde nosotros estamos observando que hay un gasto importante y que tenemos que irlo recortando. Hay otros tantos rubros, no te estoy dando algunos significativos. Sí. Pero claro que nosotros lo que vamos a hacer es actuar con bastante responsabilidad. El día de ayer comenté con varios compañeros diputados este tema, todos están de acuerdo, o muchos están de acuerdo con los que pude hablar en que sí se haga un recorte de esos órganos para poder destinar ese dinero a otras necesidades más apremiantes. También tuve la oportunidad de platicar ayer con el diputado Ramírez Cuellar, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, quien está dirigiendo toda la negociación presupuestal, y quedamos de ir analizando este tema con bastante detalle para hacerlo, te digo, como con responsabilidad, pero también nosotros postulando, defendiendo lo que nos llevó a donde estamos. La gente votó por la austeridad, por eso votó la gente por Morena, por la austeridad. Sí, claro. Es algo que nosotros tenemos que defender, ¿no? Sí, oye, y bueno, la verdad es que cuando hablamos de este tema, un tema también, la verdad, algo delicado, no se había manejado en gobiernos anteriores. Ciertamente este plan de austeridad del que el presidente ha venido hablando constantemente y en donde tú, bueno, has jugado un papel muy importante, has sabido acoplarte a ese reclamo social que el pueblo de México pues está exigiendo y está pidiendo, pero esto pues también genera algunas dudas. Por ejemplo, hablamos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se pretende recortar aproximadamente 194 millones de pesos, y sabemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también juega un papel muy importante, son contrapesos pues del gobierno federal. Sí, tienes razón. Todos esos órganos son órganos muy importantes. Ya no solo la Comisión de Derechos Humanos, es la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿sí? La Comisión Federal de Competencia Económica, el INEGI, el INAI, el INE y el INAI, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Todos son importantes. Y contrapesos, diputado, contrapesos muy importante que en determinado momento pudieran haberse afectados. Por eso nace mi pregunta: ¿cómo poder trabajar con estos organismos autónomos para que sigan dando los resultados que demanda la sociedad, ¿no? Con esa premisa, con la premisa de que observen la austeridad, hay que recordar que varios organismos autónomos tienen salarios todavía superiores a los del presidente. Varios organismos autónomos o varios servidores públicos que trabajan ahí se ampararon para que no se les pudiera bajar el sueldo. Tienen algunos sueldos bastante estratosféricos, no se han querido adaptar a la realidad de que nadie puede ganar más que el presidente. Es algo que está en la Constitución, no es un invento nuestro, es una disposición de la Constitución Federal. Entonces, en general se han resistido y tienen pues beneficios, preventas o privilegios que ya ninguna instancia administrativa o del poder público tiene. El Poder Ejecutivo hizo su reducción presupuestal y el presidente está poniendo el ejemplo. En el Ejecutivo estamos ahorrando más de 2,000 millones, en el Legislativo estamos ahorrando más de 2,000 millones. El Poder Judicial también hizo su ejercicio de austeridad. Entonces quedan los organismos autónomos. Nosotros hemos tratado de insistir en que tienen que ubicarse en lo que la ciudadanía demanda. Los organismos autónomos son parte del Estado mexicano, no son otra república, ni son otro país, ni son independientes de México, son parte de México. Y lo que México demanda es austeridad en el ejercicio del gasto público, porque hay otras tantas necesidades que tú y tu auditorio han visto: niños con cáncer, la seguridad que lo padecemos, padecemos de manera muy intensa allá en el sureste de Veracruz. Es algo que no les estoy contando, no estoy descubriendo el hilo negro. Que tú conoces más que nadie, diputado, porque eres del sur de Veracruz. Así es, amigo, yo soy de Minatitlán. Entonces necesitamos pues reencauzar los recursos. Yo
yo pienso que en lugar de que esos funcionarios viajen al extranjero, mejor ese dinero lo podríamos dedicar a los niños con cáncer. O se podría... Todo tu auditorio va a estar de acuerdo. Sí, o se podría valorar, ¿no, diputado, que viajes al extranjero pudieran ser redituables para mejorar el funcionamiento de un organismo, como para estar más preparados, ¿no? Pues habría que valorarlo muy detalladamente, pero yo creo que no son temas sustanciales, no son temas fundamentales en este momento. O sea, recibimos un país con muchos problemas. Sí. Y poco dinero. Entonces ese poco dinero tiene que optimizarse al máximo para que rinda para las necesidades más apremiantes. En mi opinión, y yo creo que muchos coincidirán, telefonía celular, viajes al extranjero, congresos y convenciones, lavandería, alimento para animales, subcontrataciones, no son gastos prioritarios. Oye, hasta para gasolina, ¿no? Bueno, para gas, fíjate que hay que reducirlo porque hay vehículos utilitarios. Claro. No necesariamente hay vehículos de servidores públicos de alto nivel, sino hay vehículos, pues tú observas que el INE tiene, por ejemplo, algunos vehículos que son utilitarios, bueno, pues tienen que ponerle gasolina, evidentemente, tampoco los podemos dejar parados. Sí. Pero con una restricción, con una reducción. Claro. Oye, ¿y cuál sería, independientemente del destino de estos recursos que se pretenden ahorrar, que estamos hablando de más de 1.900 millones de pesos, el órgano de fiscalización superior tendría que haber un trabajo conjunto, porque estamos hablando de un ahorro que en determinado momento, ¿cómo se podría incluir o agregar al presupuesto para tener un control de este ahorro precisamente, diputado? Bueno, mira, en el caso de los organismos constitucionales autónomos, sus finanzas o el dinero que ejercen es dinero federal y ese dinero está revisado por la Auditoría Superior de la Federación. Yo soy integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados. Tu auditorio sabrá, o si no les explico, la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados, es un órgano de la Cámara de Diputados que audita todo el ejercicio del gasto federal. Y ahí hay una comisión de vigilancia, nosotros vigilamos a su vez a la Auditoría Superior de la Federación, yo soy integrante de esa comisión. Sí. Entonces evidentemente nosotros vamos a estar dando seguimiento a el ejercicio del gasto. Y por ejemplo, te comento un dato, salió una nota, no recuerdo si fue ayer o antier, de una revisión que hizo el Contralor del INE, por ejemplo, hablando del INE, donde decía que hizo una revisión de inventario de vehículos y que había desaparecidos 300 vehículos. Caray. Entonces son pequeños detalles, ahí está la nota, salió en varios medios nacionales, porque es un informe que nos mandó a la Cámara de Diputados el Contralor del INE. Entonces son detalles que tenemos que ir revisando para que no caigamos en el juego de decir, oye, es que se está debilitando los órganos autónomos. No, nadie quiere eso, pero tampoco queremos despilfarro. Entonces lleguemos a un justo medio donde se pueda hablar de que van a ejercer sus funciones adecuadamente, pero con un ahorro significativo. Un ajuste, pero equilibrado, diríamos, ¿no? Así es, sí, oye, es razonable. La razón es lo que debe prevalecer. Claro. Oye, de todos estos organismos autónomos, te agradezco mucho la entrevista. Estamos hablando con el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna. Él es diputado de Morena. Lleva a cabo una propuesta muy importante a la Cámara de Diputados que tiene que ver con el ajuste al presupuesto de los órganos autónomos. Hay mucho derroche, es cierto. El diputado federal propone ajustar los recursos económicos y al presupuesto, y estamos hablando de un ahorro de más de 1.900 millones de pesos. Diputado, de todos estos organismos, me llama mucho la atención el Instituto Nacional Electoral, sobre todo cuando con anterioridad te has reunido con ellos. Tú llevas la reforma al Estado y la reforma política, y entonces tú te has reunido con ellos, yo supongo, has platicado de este tema. No es un tema nuevo para ellos, porque yo recuerdo que en un inicio el Instituto Nacional Electoral fue el primero que acudió al llamado a estas mesas que tú organizaste, diputado. Sí, mira, creo que son dos temas. Uno es el tema de la reforma electoral, que implica modificar todo el andamiaje jurídico, y otro es el tema presupuestal. Okay. Hace como mes y medio, un poquito menos, tal vez un mes, una semana, tuvimos un encuentro del grupo de trabajo que yo coordino, que yo encabezo, varios diputados de todos los partidos fuimos al INE y nos reunimos con todos los consejeros del INE.
y ahí abordamos los dos temas. Hablamos el tema pues de reestructura, de modificación legal, y también nosotros como diputados les dejamos varias interrogantes sobre gasto. Sí. Les preguntamos cuánto costaban algunos procesos, si se podía ahorrar en tal o cual situación. Hicimos una relación de preguntas en buena lid, en un ejercicio de trabajo. Se levantó una minuta y quedaron de darnos respuesta la semana siguiente. Es hora que todavía no nos mandan nada. Caray. Entonces, bueno, nosotros no nos podemos detener ante, pues, no sabemos si la omisión o el olvido de este tema por parte del INE, y tenemos que seguir actuando. Entonces fue cuando nos abocamos nosotros a hacer el análisis, que además es nuestra obligación constitucional. La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad constitucional de revisar el presupuesto que envía el Ejecutivo, que comprende pues, todos los poderes y todos los órganos, y con base en eso nosotros modificarlo y aprobarlo. Oye, diputado, entonces, ¿qué estamos haciendo? Oye, diputado, no hombre, caray, pues prácticamente te has venido convirtiendo en el malo de la película, ¿no? Porque este tema de verdad que has levantado, lo digo en buen tono, este tema, la verdad, ha levantado una serie de polémica, al menos acá en el sur de Veracruz se ha venido comentando constantemente este tema, pero yo creo que una de las funciones, como bien señalas tú, es precisamente un presupuesto en el que no exista el derroche. Diputado, pues estaremos atentos al cuestionamiento que surge en torno a esto, y estaremos también atentos a ver qué camino sigue esta propuesta, y atentos al trabajo legislativo que tú realizas, diputado. Muchas gracias, estamos a la orden. Y mira, malo depende de qué punto de vista se vea, porque si le preguntamos a la ciudadanía, claro, por ejemplo, en Minatitlán, no, malo para los políticos, mi diputado. Van a aplaudir que haya más dinero para niños con cáncer o para seguridad. Entonces, bueno, trabajemos por un equilibrio, claro, y con la razón, ninguna necedad. Oye, yo digo malo para los políticos, para los que están acostumbrados al derroche, ¿no? Para los que iban al extranjero, pues sí, muy malo, ¿no? Sí, diputado, te agradezco mucho, estamos en contacto. Te mando un abrazo. Igual, saludos. Buenas tardes, diputado. Es el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna. Él es diputado de Morena, curiosamente de aquí del sur de Veracruz, una persona preparada en su trabajo, una persona que está pues prácticamente metido en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.